Los Montes Apalaches son la cordillera más antigua de América del Norte y se extienden a lo largo de 3.000 kilómetros, desde Canadá hasta Alabama. Millones de turistas recorren sus senderos cada año, admirando las majestuosas vistas y los bosques vírgenes. La mayoría regresa a casa con fotografías y recuerdos, pero algunos nunca regresan. El 3 de noviembre de 2023, la experimentada excursionista Sara Kowalski emprendió una ruta que le resultaba familiar. Desapareció, dejando solo su mochila en una roca inaccesible. El 15 de septiembre de 2024, el biólogo James McNeil se dispuso a estudiar los osos en el infame Triángulo de Bennington y desapareció durante 31 días, regresando sin recordar lo que había sucedido. El 22 de abril de 2013, la estudiante Olivia Hart se alejó 20 metros de sus amigos para hacer una foto y desapareció en 30 segundos, delante de varios testigos. 3 personas diferentes, 3 lugares diferentes, 3 historias unidas por una cosa. Las montañas se las llevaron y no todas regresaron con vida. No se trata de leyendas urbanas ni de inventos. Son casos reales registrados por los servicios de búsqueda y rescate, documentados por detectives y llorados por sus familias. Casos que nos hacen preguntarnos, ¿hasta qué punto conocemos la naturaleza salvaje que consideramos segura? ¿Y qué les sucede a las personas cuando cruzan la línea invisible entre la civilización y la naturaleza primitiva? El 22 de abril de 2013, Olivia Hart, una estudiante de 19 años, se embarcó en una excursión por una de las rutas más populares del Parque Nacional de las Grandes Montañas Humeantes, en Tennessee. La ruta Alum Cave Trail, de 8,5 kilómetros de longitud, recibe a cientos de turistas cada día. Está bien señalizada y se considera relativamente segura. Nadie podía imaginar que ese día primaveral tan normal acabaría en tragedia, conmocionando a la comunidad local y dejando muchas preguntas sin respuesta. Olivia era estudiante de segundo año en la Universidad de Tennessee, en Knoxville, donde estudiaba ciencias ambientales. Era una chica activa y atlética a la que le gustaba la fotografía y solía pasar los fines de semana haciendo senderismo por las montañas de los alrededores. Ese lunes, aprovechando las vacaciones de primavera, organizó una excursión con 3 amigos de la universidad: Brandon Cole, de 20 años, Ashley Dixon, de 19, y Mark Thompson, de 21. El grupo se registró en la entrada del parque a las 8:15 de la mañana. El guardabosques Daniel Wilson, que les registró, recordó más tarde que los 4 estaban de buen humor, tenían el equipo adecuado y experiencia en excursiones de un día. El tiempo era perfecto, 20 grados centígrados, soleado y con excelente visibilidad. El grupo comenzó el ascenso alrededor de las 9:00 de la mañana, con la intención de llegar al mirador Inspiration Point, situado a 1.400 metros de altitud, y regresar antes del atardecer. Según sus amigos, la primera mitad de la excursión transcurrió sin incidentes. Se detuvieron para hallar fotos, tomaron un tentempié por el camino y llegaron al mirador alrededor de la 1:50 de la tarde. Había varios grupos de turistas en Inspiration Point, lo cual es normal en este popular lugar. Los amigos de Olivia decidieron hacer una pausa para almorzar. Brandon Cole describió el momento de su desaparición a los detectives de la siguiente manera: estábamos sentados en un banco, sacando nuestros sándwiches. Olivia dijo que quería tomar una foto del valle desde un ángulo diferente. Cogió su teléfono y caminó unos 20 o 30 metros a nuestra izquierda, hacia el borde de la plataforma de observación, donde había menos gente. Ashley Dixon añadió: la vi allí de pie, levantando su teléfono, tomando algunas fotos. Luego me di la vuelta para sacar agua de mi mochila. Quizás pasó medio minuto. Oímos un ruido, no un grito, más bien una exclamación de sorpresa. Cuando me giré, Olivia había desaparecido.
Los tres amigos corrieron inmediatamente hacia el lugar donde estaba Olivia. Su teléfono estaba tirado en el suelo. Mark Thompson fue el primero en darse cuenta de que, a 3 metros del borde de la plataforma, había una pendiente empinada cubierta de densos arbustos y árboles. Inmediatamente nos dimos cuenta de que podía haber resbalado y caído. El borde es empinado en ese punto y hay un descenso muy pronunciado de entre 15 y 20 metros, explicó más tarde. Los amigos comenzaron a llamar a Olivia y bajaron unos metros por la pendiente, tratando de verla o escucharla. Brandon llamó inmediatamente al servicio de rescate del parque. Eran las 13:59. No habían pasado más de 2 o 3 minutos desde la desaparición de Olivia. El primer grupo de guardabosques llegó al lugar 18 minutos después. El capitán Robert Jackson, coordinador de búsqueda y rescate del parque, evaluó inmediatamente la situación. La empinada pendiente debajo de la plataforma de observación estaba cubierta de densa vegetación, con rocas salientes y profundas grietas. Es una situación que hemos visto antes. Una persona se acerca demasiado al borde, pierde el equilibrio y cae. La pendiente es tan empinada que se puede resbalar una distancia considerable, explicó a los periodistas al día siguiente. A las 3 de la tarde, 24 rescatistas, incluidos equipos caninos, trabajaban en el lugar. Los perros captaron la señal del teléfono de Olivia y señalaron hacia la pendiente, lo que confirmó la hipótesis de la caída. El equipo de escaladores comenzó a peinar metódicamente la colina, revisando cada grieta y cada zona de densa vegetación donde la niña caída pudiera estar atrapada. Al caer la noche, el primer día de búsqueda no había dado resultados. Un equipo permaneció de guardia durante la noche, continuando llamando periódicamente a Olivia con un megáfono y escuchando los sonidos de la pendiente. La familia de Olivia, sus padres, David y Sandra Hart, y su hermano menor, Ethan, llegó desde Nashville a última hora de la tarde. En la mañana del 23 de abril se amplió la operación de búsqueda. Se sumaron al esfuerzo equipos de condados vecinos, voluntarios de clubes de montañismo locales y unidades caninas adicionales. En total, más de 120 personas participaron en la operación. Un helicóptero con equipo de imagen térmica sobrevoló la zona, tratando de detectar alguna señal de calor. En el segundo día, la búsqueda se amplió a un radio de 2 kilómetros desde el punto de desaparición. Se consideró la posibilidad de que Olivia, tras despertarse después de la caída, pudiera haberse desorientado y haber tomado la dirección equivocada. Se revisaron todos los senderos, arroyos, cuevas y edificios abandonados de la zona. Al tercer día, se unieron a la operación buzos para revisar los arroyos de montaña y las pequeñas masas de agua. El instructor de buceo Thomas Rivera señaló: «Los arroyos de montaña aquí son rápidos y fríos. Si una persona cae al agua inconsciente, la corriente podría arrastrar el cuerpo a una distancia considerable». Los medios de comunicación locales cubrieron activamente la noticia. Una fotografía de Olivia sonriendo apareció en las portadas de los periódicos de todo el estado. La familia celebró una rueda de prensa en la que pidió a cualquiera que hubiera visto o escuchado algo que se presentara. Se ofreció una recompensa de $15,000. A medida que los días se convertían en semanas, la detective Lisa Carter, de la oficina del sheriff del condado de Sevier, asignada como investigadora principal, barajó varias hipótesis. La primera y más probable era un accidente. Olivia resbaló, cayó por la pendiente, se lesionó y pudo haber quedado inconsciente o desorientada. Sin embargo, una búsqueda exhaustiva no logró localizar su cuerpo. La segunda teoría era la participación de terceros. La detective Carter comprobó a todas las personas que se encontraban en el mirador en el momento de la desaparición. Se entrevistó a 14 personas de otros grupos turísticos. Todas ellas dijeron que no habían notado nada sospechoso. Se analizaron las cámaras de vigilancia de las entradas del parque, pero no se identificó a ninguna persona o vehículo sospechoso. La tercera versión, poco probable,
era la desaparición voluntaria. Sin embargo, esta hipótesis fue rápidamente descartada. Olivia no tenía motivos para desaparecer. Era una buena estudiante, tenía una relación estrecha con su familia y amigos, y no tenía problemas económicos ni deudas. Sus tarjetas bancarias y su teléfono no se utilizaron después de su desaparición. El 16º día de la búsqueda, el 7 de mayo, se dio por concluida oficialmente la fase activa de la operación. Más de 400 voluntarios y profesionales habían peinado minuciosamente una zona de 50 kilómetros cuadrados. El capitán Jackson declaró: «Hicimos todo lo que pudimos. Las búsquedas de esta envergadura son poco frecuentes, incluso en los parques nacionales. Por desgracia, a veces la naturaleza se lleva a las personas y no las devuelve enseguida». El 3 de junio de 2013, 42 días después de la desaparición de Olivia, una pareja de turistas de Georgia, Kenneth y Jennifer Morris, estaban haciendo senderismo en una zona remota del parque, a 11 kilómetros del lugar de la desaparición. La ruta discurría junto a un pequeño arroyo, a una altitud de 1920 metros. Kenneth Morris observó algo inusual en una roca plana en medio del arroyo. Al acercarse, se dio cuenta con horror de que se trataba de un cadáver. Inmediatamente llamó a los servicios de emergencia. A las 2 de la tarde, un equipo de investigación ya estaba trabajando en el lugar. El cadáver fue identificado como el de Olivia Hart. Estaba tumbada boca arriba sobre la roca, con la misma ropa que llevaba cuando salió de excursión. Su ropa estaba relativamente limpia, aunque húmeda por las salpicaduras del arroyo. No presentaba lesiones visibles, compatibles con una exposición prolongada a la intemperie. El cuerpo fue trasladado al depósito de cadáveres del condado de Sevier para realizarle la autopsia. La jefa de patología, la doctora Margaret Lewis, llevó a cabo un examen detallado. El informe preliminar indicaba que la causa de la muerte había sido un paro cardíaco. Olivia no presentaba lesiones externas incompatibles con la vida, ni fracturas de cráneo o columna vertebral, ni hemorragias internas. El aspecto más desconcertante era el estado del cuerpo. La doctora Lewis señaló en su informe: «El grado de descomposición no concuerda con el tiempo estimado de muerte de 42 días. El cuerpo se encuentra en un estado más acorde con una muerte reciente». Sin embargo, reconoció que el agua fría de la montaña y otros factores ambientales podrían haber ralentizado significativamente el proceso de descomposición. El análisis toxicológico no reveló la presencia de drogas, alcohol o venenos en el cuerpo. El análisis del contenido del estómago mostró restos de comida que Olivia había ingerido la mañana de su desaparición. La joven no padecía ninguna enfermedad cardíaca conocida ni patología que pudiera explicar un paro cardíaco repentino. El cardiólogo Dr. James Warren, que asesoró a los investigadores, explicó: «En personas jóvenes, el paro cardíaco puede producirse debido a anomalías genéticas no diagnosticadas, como el síndrome de QT largo o la miocardiopatía hipertrófica. Estos casos son raros, pero no sin precedentes. El estrés extremo, la hipotermia, el agotamiento, todos estos factores podrían haber desencadenado una arritmia mortal en una persona predispuesta». El detective Carter intentó reconstruir la secuencia de los hechos. El escenario más probable: Olivia resbaló y cayó desde el mirador, se deslizó por una pendiente empinada y perdió el conocimiento. Cuando despertó, posiblemente con una conmoción cerebral y desorientada, comenzó a moverse en la dirección equivocada, adentrándose en el bosque en lugar de volver a subir al sendero. En estado de shock y desorientación, Olivia podría haber recorrido una distancia considerable durante varios días, alimentándose de bayas y agua de los arroyos. Las noches frías, el agotamiento y el estrés debilitaron su cuerpo. En algún momento, cuando llegó a un arroyo, se tumbó sobre una roca y perdió el conocimiento. La combinación de hipotermia, agotamiento
y una afección cardíaca no diagnosticada le provocó un paro cardíaco. Esta versión explicaba la mayoría de los hechos, aunque dejaba algunas preguntas sin respuesta. ¿Por qué los perros de búsqueda no encontraron su rastro? El capitán Jackson explicó: cuando una persona camina por el agua, y aquí hay muchos arroyos, se interrumpe el rastro olfativo. Los perros pueden perder la orientación. El funeral de Olivia Hart se celebró el 12 de junio en Nashville. Cientos de personas, familiares, amigos, compañeros de clase y desconocidos conmovidos por su historia, acudieron a despedirse. Su profesor de ecología pronunció un discurso en el que habló de su pasión por la naturaleza y de sus sueños de dedicarse a la investigación medioambiental. La familia Hart creó la beca Olivia Hart en la Universidad de Tennessee para estudiantes de conservación medioambiental. La administración del Parque Nacional Great Smoky Mountains instaló señales de advertencia adicionales en el mirador Inspiration Point y reforzó las vallas en las zonas peligrosas. La historia de Olivia Hart nos recuerda que, incluso en senderos populares y bien mantenidos, la naturaleza sigue siendo una fuerza impredecible. Un paso en falso, un momento de distracción, y la vida puede truncarse. Las montañas no perdonan los errores, ni siquiera los más pequeños. El 15 de septiembre de 2024, el biólogo James McNeill, de 52 años, emprendió una expedición científica a los bosques cercanos a la montaña Glastonbury, en Vermont. Esta región, conocida como el Triángulo de Bennington, tenía una reputación siniestra. Entre 1945 y 1950, 5 personas desaparecieron sin dejar rastro en ella. McNeill, especialista en poblaciones de osos negros con 30 años de experiencia, conocía estas historias, pero las consideraba leyendas urbanas sin base científica. McNeill fue contratado por el Departamento de Recursos Naturales de Vermont para llevar a cabo un seguimiento anual de la población de osos negros en el Bosque Nacional Green Mountain. Su tarea consistía en colocar collares GPS a varios individuos, recoger muestras de pelo y realizar una evaluación visual de la población. El sábado 15 de septiembre por la mañana, se presentó en el puesto de control del Servicio Forestal a las 7:45 am e informó de su ruta prevista y la hora estimada de regreso, las 8 p.m. de ese mismo día. El último contacto por radio con el campamento base fue a las 11:23. McNeill informó a la coordinadora Susan Collins de que se estaba desplazando por la ladera norte y que tenía previsto inspeccionar una zona en la que se había registrado actividad de osos anteriormente. La comunicación fue clara, sin interferencias. No se recibieron más mensajes de James. A las 9:00 p.m., cuando McNeill no se había comunicado según lo previsto y no había regresado a la hora de control, la coordinadora Collins se puso en contacto con la oficina del sheriff del condado de Bennington. A las 8:30 p.m. se activó el servicio de búsqueda y rescate. A las 6:00 de la mañana del 16 de septiembre, comenzó una operación de búsqueda a gran escala. El capitán David Harrison, del Servicio de Búsqueda y Rescate de Vermont, dirigió un equipo de 48 personas, entre las que se encontraban guardabosques, voluntarios y 3 unidades caninas. Se utilizó un helicóptero equipado con cámaras térmicas para ayudar en la operación. La búsqueda se complicó por el terreno accidentado, bosques densos, pendientes pronunciadas, numerosos barrancos y zonas rocosas. El tiempo se mantuvo estable, con 8 grados por la noche y 17 durante el día, sin precipitaciones, lo que daba esperanzas de un resultado satisfactorio. En el segundo día de la búsqueda, el 17 de septiembre, los perros encontraron el rastro de McNeill. Condujeron a los rescatadores a un pequeño claro a 4 kilómetros del punto del último contacto por radio. En el claro, de unos 18 metros de diámetro, encontraron rastros de presencia humana, hierba pisoteada,
restos de una barrita energética y una rama rota que podría haber sido utilizada como bastón. Sin embargo, McNeil no estaba allí. Los perros de rescate no pudieron seguir el rastro más allá del claro. Probablemente McNeil había cambiado de dirección o el rastro había sido borrado por un breve chaparrón el día anterior, que los residentes locales informaron alrededor de las 2 de la tarde. El equipo amplió el radio de búsqueda a 10 kilómetros. Al quinto día de la búsqueda, quedó claro que McNeil estaba gravemente herido y no podía pedir ayuda, o se había desviado considerablemente de la ruta prevista. El capitán Harrison solicitó recursos adicionales. Equipos de condados vecinos y voluntarios de la Asociación de Rescate de Montaña de Nueva Inglaterra se unieron a la operación. La familia de McNeil, su esposa Deborah y sus 2 hijos adultos, llegó a Bennington y estableció su propio punto de coordinación para los voluntarios. Deborah concedió una entrevista al periódico local, el Bennington Banner, en la que describió a su marido como un investigador de campo muy experimentado que nunca se perdía y siempre seguía los protocolos de seguridad. En el 8º día de la búsqueda, el equipo inspeccionó caminos forestales abandonados y antiguas cabañas de caza en un radio de 20 kilómetros. Había varias estructuras semidesiertas de este tipo en la región, vestigios de mediados del siglo XX, cuando la tala era una actividad muy activa. La búsqueda no dio resultados. Al llegar el 14º día, la fase activa de la búsqueda había terminado oficialmente. El capitán Harrison declaró en una rueda de prensa: «Hemos peinado una zona de 300 kilómetros cuadrados. Hemos utilizado todos los recursos disponibles. Por desgracia, no hemos encontrado al señor McNeil. El caso se reclasificará como investigación a largo plazo, pero seguiremos respondiendo a cualquier pista». El 16 de octubre de 2024, exactamente 31 días después de su desaparición, el cazador Robert Hanson, de Keene, New Hampshire, descubrió a James McNeil en un bosque a 53 kilómetros al este del lugar donde desapareció. Hanson, que estaba revisando sus terrenos de caza antes de la apertura de la temporada de caza del ciervo, vio a un hombre sentado bajo un abeto cerca de un camino forestal. McNeil estaba vivo, pero gravemente desnutrido. Hanson llamó inmediatamente a una ambulancia. James fue trasladado al Elliot Hospital de Manchester, New Hampshire. El examen médico reveló una deshidratación moderada, una pérdida de peso de 18 kilos, múltiples abrasiones y arañazos en brazos y piernas, y signos de hipotermia. Sorprendentemente, no presentaba lesiones graves que explicaran su incapacidad para regresar por sus propios medios. Un detective de la oficina del sheriff del condado de Bennington realizó una serie de entrevistas a McNeil en el hospital. El testimonio del biólogo fue fragmentario y en ocasiones contradictorio, lo que los médicos atribuyeron a los efectos del estrés prolongado y el agotamiento. Según McNeil, el día de su desaparición seguía la ruta prevista. Decidió inspeccionar una zona remota donde había instalado previamente cámaras para observar la fauna. Al descender por una pendiente empinada, resbaló sobre unas rocas mojadas y cayó, rodando varios metros. Se golpeó la cabeza contra un árbol y perdió el conocimiento. Cuando James recuperó el conocimiento, varias horas después, según calculó, ya era de noche. Intentó levantarse, pero se sentía muy mareado y con náuseas, síntomas clásicos de una conmoción cerebral. Su radio se había dañado en la caída y su mochila había quedado atrapada entre las rocas más arriba en la pendiente. James pasó la noche en una pequeña grieta entre las rocas, tratando de mantenerse caliente. Los días siguientes se volvieron borrosos. McNeil describió periodos de conciencia confusa mientras deambulaba por el bosque, tratando de encontrar un camino o llegar a un río que lo llevara a la civilización. Bebió agua de los arroyos y trató de encontrar plantas comestibles que conocía como biólogo, así como bayas, a pesar de que ya era finales de septiembre. Varias veces encontró caminos forestales abandonados,
pero se perdían entre la maleza. El doctor Christopher Lane, neurólogo que examinó a McNeil, explicó: el paciente sufrió una lesión cerebral traumática moderada. Este tipo de lesiones suelen causar deterioro de la memoria, especialmente en la fase aguda. La combinación de trauma, agotamiento, deshidratación y estrés podría haber provocado periodos de desorientación y confusión. Esto explica por qué el señor McNeil fue incapaz de orientarse eficazmente y se movió de forma errática. Quedan varios misterios por resolver. ¿Cómo es posible que un biólogo experimentado recorriera 53 kilómetros por un terreno accidentado en un estado de desorientación? El detective O'Connor sugirió que McNeil podría haber seguido antiguos caminos forestales que se extienden a través de los bosques de Vermont y New Hampshire, cruzando las fronteras estatales. En su estado de confusión, podría haber caminado durante días sin darse cuenta de la distancia recorrida. ¿Por qué los equipos de búsqueda no lo encontraron? El capitán Harrison explicó: si una persona sigue moviéndose, especialmente en una dirección inesperada, es extremadamente difícil encontrarla. Concentramos nuestra búsqueda en un radio de 20 kilómetros, suponiendo que una persona herida no podría alejarse mucho. Pero si el señor McNeil continuó hacia el este, rápidamente salió de nuestra zona de búsqueda. James McNeil pasó 12 días en el hospital recuperándose físicamente. Sin embargo, las consecuencias psicológicas fueron más profundas. Abandonó el trabajo de campo y 3 meses después dimitió del departamento de conservación para aceptar un puesto de profesor en una universidad local. En una entrevista 6 meses después del incidente, McNeil dijo: he pasado 30 años trabajando en la naturaleza. Creía que conocía los bosques y comprendía los riesgos. Pero un error, un paso en falso, y todo puede cambiar en un segundo. Estoy agradecido de estar vivo, pero perdí algo en esos bosques, la confianza que necesito para este trabajo. La historia de James McNeil añadió otro caso a la larga lista de incidentes en el Triángulo de Bennington. A diferencia de las 5 personas que desaparecieron en la década de 1940 y nunca fueron encontradas, McNeil sobrevivió. Su caso demuestra lo fácil que es, incluso para un especialista experimentado, meterse en problemas en estas montañas antiguas e implacables, donde la naturaleza no perdona los errores. El 3 de noviembre de 2023, Sarah Kowalski, de 27 años, se embarcó en una excursión en solitario por la Blue Ridge Parkway, una ruta que se sabía de memoria. Experimentada excursionista y guía de montaña titulada, había pasado los últimos 5 años trabajando en la región de Grandfather Mountain, en Carolina del Norte, guiando a grupos por las rutas más difíciles. Aquella mañana de jueves parecía como cualquier otra, sin indicios de la tragedia que se desarrollaría en los días siguientes. Kowalski se registró en la entrada del parque estatal a las 7:20 de la mañana. El guardabosques, Thomas Kincaid, que tomó su hoja de ruta, recordó más tarde que Kowalski estaba de buen humor. Ella informó de sus planes: una ruta hasta la cima del pico Calloway por la cresta oriental, con una hora estimada de regreso a las 6 de la tarde. El tiempo prometía ser ideal: 14 grados centígrados, nubosidad variable, buena visibilidad. Sarah llevó el equipo habitual: una mochila con agua, aperitivos, un botiquín de primeros auxilios, un navegador GPS y un teléfono móvil. Su hermana Emily, que vive en Raleigh, recibió un mensaje de texto rutinario alrededor del mediodía: todo va genial, las vistas son increíbles. Esas fueron las últimas palabras de Sarah. Cuando no se puso en contacto y no regresó a la hora prevista, las 9 de la noche, su familia dio la voz de alarma. A las 10:30 p.m., se presentó una denuncia oficial por desaparición en la oficina del sheriff del condado de Avery.
A las 6 a.m. del 4 de noviembre, comenzó la búsqueda oficial. Un equipo de 42 personas, entre las que se encontraban guardas forestales, voluntarios del Servicio Local de Búsqueda y Rescate y 3 adiestradores con perros entrenados, comenzó a peinar la zona. El capitán Michael Jensen, un veterano con 20 años de experiencia en rescate de montaña, fue designado para coordinar la operación. El primer día de búsqueda no dio resultados. Los perros pudieron captar el rastro desde la última ubicación GPS de Sarah, a 3 kilómetros de la cima por el sendero principal, pero lo perdieron en una bifurcación donde el sendero se dividía en 2 direcciones. Era extraño, pero no sin precedentes. En las montañas de Carolina del Norte, la densa vegetación, el terreno rocoso y las frecuentes lluvias dificultan habitualmente el trabajo de los perros de búsqueda. En las últimas 48 horas había llovido brevemente, lo que podría haber borrado el rastro del olor. La familia de Sarah llegó al lugar de la búsqueda al atardecer del primer día. Su padre, Robert Kowalski, un exmilitar, insistió en ampliar la zona de búsqueda. Sarah conoce estas montañas. Si no ha vuelto, es que algo ha salido mal. Podría haberse lesionado o haber caído por un precipicio. Tenemos que revisar los barrancos y las zonas de difícil acceso, declaró a los periodistas de un periódico local. Al quinto día de la búsqueda, más de 120 personas participaban en la operación. Un helicóptero de rescate se unió a la búsqueda, sobrevolando la zona con equipos de imagen térmica. Voluntarios de los condados vecinos se unieron al rastreo del bosque. Los amigos y compañeros de trabajo de Sarah organizaron su propio equipo de búsqueda de 25 personas, entre los que se encontraban otros guías y excursionistas experimentados que conocían la región. Sin embargo, el tiempo comenzó a empeorar. Los meteorólogos advirtieron de la llegada de un frente frío. La temperatura nocturna bajó a 0 grados. Si Sarah estaba herida y sin refugio, sus posibilidades de supervivencia disminuían rápidamente con cada hora que pasaba. El capitán Jensen amplió el área de búsqueda a un radio de 15 kilómetros, incluyendo zonas remotas donde los turistas no suelen aventurarse. Al sexto día, un perro de búsqueda llamado Max, un pastor belga con años de experiencia, encontró una pista a 4 kilómetros al noroeste de la ruta principal. El perro condujo al guía hasta un pequeño arroyo, donde se encontró un trozo de tela caqui, rasgado sobre una roca, del mismo tono que la chaqueta que, según la familia de Sarah, llevaba puesta durante la excursión. La muestra se envió para su análisis. El 7 de noviembre, exactamente 4 días después del inicio de la búsqueda, un grupo de escaladores de rescate que inspeccionaban zonas rocosas de difícil acceso hizo un descubrimiento que dio un vuelco a la investigación. A una altitud de 1.650 metros, en lo alto del escarpado acantilado de Eagle Rock, situado a 19 kilómetros del punto donde se registró por última vez a Sarah, se encontró su mochila. La ubicación del hallazgo suscitó inmediatamente preguntas. Eagle Rock es una formación rocosa técnica que requiere equipo especial de escalada, cuerdas, mosquetones y sistemas de seguridad. No es una ruta turística. Los escaladores experimentados tardan entre 3 y 5 horas en ascenderla. Sarah no llevaba consigo ningún equipo de escalada, solo una mochila de senderismo estándar. ¿Cómo pudo llegar allí? La mochila fue examinada cuidadosamente en el lugar y luego llevada al laboratorio. Todo lo que había dentro estaba cuidadosamente empaquetado. Ropa de repuesto, una botella de agua vacía, barritas energéticas, 2 de las 5 habían sido consumidas, un botiquín de primeros auxilios sin abrir, un navegador GPS con el último punto registrado a las 15:42 del 3 de noviembre, a 3 kilómetros del lugar donde se encontró la mochila. El teléfono de Sarah también estaba en la mochila, sin batería. Sus botas de montaña estaban junto a la mochila. Este detalle desconcertó especialmente a los investigadores. Las botas estaban relativamente limpias.
aunque mostraban signos de desgaste. Los expertos forenses observaron la ausencia de suciedad significativa, que cabría esperar tras una caminata de 19 kilómetros por terreno accidentado. La detective Laura McGregor, de la oficina del sheriff del condado de Avery, asignada como investigadora principal del caso, comenzó a barajar varias versiones de lo que había sucedido. La primera y más obvia era un accidente. Sarah podría haberse desviado de la ruta, haberse lesionado y posiblemente haberse desorientado. Sin embargo, esto no explicaba cómo la mochila había acabado en una roca inaccesible. La segunda versión implicaba la participación de terceros. Había habido casos de ataques a excursionistas solitarios en la región, aunque eran poco frecuentes. La detective McGregor solicitó información sobre todos los delitos violentos, denunciados en un radio de 100 kilómetros durante los últimos 5 años. Se comprobaron las coartadas de varias personas que habían sido condenadas anteriormente por delitos contra las personas y que vivían en la zona. Se interrogó a Jason Turner, el exnovio de Sarah, con quien había roto 6 meses antes de su desaparición. Según él, la ruptura fue mutua y amistosa. En el momento de la desaparición de Sarah, él estaba trabajando en Charlotte, a 180 kilómetros del lugar de los hechos, tal y como confirmaron sus compañeros y las imágenes de las cámaras de seguridad de su lugar de trabajo. La tercera versión, más inquietante, es que desapareció voluntariamente. El detective McGregor realizó una serie de entrevistas a los amigos, compañeros de trabajo y familiares de Sarah. El panorama general era coherente. Sarah amaba su trabajo, tenía una relación cálida con su familia y no tenía problemas económicos ni deudas. Sus cuentas bancarias no mostraban ninguna actividad inusual en las semanas previas a su desaparición. Sin embargo, la amiga de Sarah, Melissa Chen, mencionó que un mes antes de su desaparición, Sarah había hablado de la necesidad de un cambio y de estar cansada de la rutina. El hallazgo de la mochila dio un nuevo rumbo a la búsqueda. Si Sarah había llegado de alguna manera a Eagle Rock, es posible que hubiera descendido por el otro lado del acantilado o que hubiera continuado por la cresta. El equipo de escalada inspeccionó todas las rutas de descenso accesibles. Se revisaron las cuevas y grietas en un radio de 5 kilómetros alrededor del lugar donde se encontró la mochila. El 9º día de la búsqueda, el 10 de noviembre, se incorporaron buzos a la operación para inspeccionar el profundo lago de montaña Chris Creek, situado a 2 kilómetros de Eagle Rock. El lago, de hasta 35 metros de profundidad, tenía fama de ser peligroso debido a las frías corrientes submarinas y la escasa visibilidad. La búsqueda del fondo durante 4 días no dio ningún resultado. Los residentes locales familiarizados con la región ofrecieron sus propias teorías. Henry McDonald, residente desde hacía mucho tiempo, que había vivido en estas montañas durante 63 años, habló de minas abandonadas del siglo XIX, cuyas entradas estaban cubiertas por la vegetación del bosque y eran difíciles de distinguir. Se descubrieron y exploraron varias minas de este tipo. En una de ellas, a 7 kilómetros de Eagle Rock, se encontraron rastros de presencia humana relativamente reciente, una hoguera apagada y envoltorios de comida. Sin embargo, los análisis revelaron que los rastros se habían dejado varios meses antes y no tenían relación con Sarah. Al final de la segunda semana, el caso de Sarah Kowalski había atraído la atención de los medios de comunicación nacionales. Se recibieron cientos de llamadas en la línea directa. La mayoría resultaron ser pistas falsas, personas que afirmaban haber visto a una mujer parecida a Sarah en varias ciudades, desde Atlanta hasta Washington. Se comprobó cada uno de los informes, pero ninguno se confirmó. Varias personas admitieron haber hecho bromas y fueron multadas por proporcionar información falsa. Las redes sociales se llenaron de especulaciones. Los teóricos de la conspiración ofrecieron versiones que iban desde el secuestro por extraterrestres hasta experimentos secretos del gobierno.
La familia de Sara pidió al público que se centrara en los hechos y apoyara los esfuerzos oficiales de búsqueda. El 21 de noviembre, 18 días después de la desaparición de Sara, se concluyó oficialmente la fase activa de la operación de búsqueda. Más de 2.000 horas de trabajo, 170 voluntarios y docenas de rescatistas profesionales peinaron un área de 240 kilómetros cuadrados. No se encontró ningún cuerpo ni pistas adicionales. El capitán Jensen dijo en una conferencia de prensa: «Hemos hecho todo lo posible y seguiremos investigando cualquier nueva pista. El caso ahora se clasifica como una investigación a largo plazo. Las patrullas de guardabosques seguirán vigilando la zona, pero ya no se justifica una búsqueda a gran escala sin nueva información». El detective McGregor siguió trabajando en el caso, pero admitió: «Este es uno de los casos más misteriosos de mi carrera. Es físicamente imposible que una persona sin equipo especial escalara ese acantilado, pero la mochila está allí. Hemos descartado la mayoría de los escenarios habituales. Solo quedan preguntas». Sara Kowalski figura oficialmente como desaparecida. Su caso sigue abierto en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal. La familia ha organizado una marcha conmemorativa anual por los senderos de Blue Ridge Parkway para recaudar fondos para los servicios de búsqueda y rescate de la región. Los guardabosques han instalado una pequeña placa conmemorativa en el punto de registro donde se vio por última vez a Sara. En ella están grabadas las siguientes palabras: «En memoria de Sara Kowalski, una guía experimentada que amaba estas montañas, desaparecida desde el 3 de noviembre de 2023». La historia de Sara se ha convertido en una advertencia incluso para los excursionistas experimentados. Las montañas pueden ser impredecibles. Un error, un giro equivocado, un peligro subestimado, y una persona puede desaparecer, dejando atrás solo preguntas y seres queridos afligidos.